Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Tenemos un visita acá, a ver, asomate. No, ponete más acá o así te ven. El Emanuel Romero. Ahí está. Ahí está, ahí está él. Bienvenidos al servicio en vivo de Viña Mendoza, Comunidad Cristiana. Si no nos conocen, estamos en Mendoza, Argentina. ¿Cómo está el volumen? A ver, voy a subir un poquito más, porque no lo veo. A ver. Uy, ¿está saliendo? Sí, sí está saliendo. Bueno, como saben, estamos todavía en cuarentena aquí hace más de 5 meses. Y bueno, entonces nuestros servicios han sido virtuales por todo ese tiempo. Pero igual el Señor está presente aquí y presente con cada uno de ustedes en su casa. Así que vamos a pasar un tiempo juntos, adorando al Señor, escuchando su palabra. Y aquí les voy a dejar con Karina para que les diga un saludito. Un saludito. Ahí está, a ver. Y oramos. Hola gente, bienvenidos a los que ya están. Y esta mañana la voz estaba muy fuerte. Mira, Sí, ya la bajo. Ya la bajamos. Bueno, si está muy fuerte alguien nos hace una notita porque a veces estamos tratando de encontrar el Creo que nivel trabaja, en realidad. de sonido. Bueno, pero bienvenidos. Gracias por estar, los que ya están. Y bienvenidos a los que irán llegando. Gracias por pensar en acompañarnos en este tiempo de adorar al Señor. Y bueno, queremos siempre hacer un momento en la semana de parar de las corridas, bajar las marchas, acallar nuestro corazón. Y buscamos un momento de recogimiento cuando podemos llegar en el Espíritu delante del trono del Papá Celestial, de Jesús a su diestra, por obra del Espíritu Santo que está con nosotros, el representante de la Trinidad que está aquí para ayudarnos a llegar al Señor, para guiarnos, para enseñarnos a adorar y también para traducir nuestras oraciones en lo que agrada, lo que es de acuerdo a la voluntad del Padre. Queremos dedicarle este tiempo, ¿sí? Así que vamos a pedir, el Señor ya está aquí porque Él lo ha prometido, pero lo invitamos, una invitación formal. Y de nuevo gracias por acompañarnos. Señor amado, gracias por tu promesa de que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Gracias que eres un papá que está lleno el corazón, está lleno de amor, que no sos un papá de esos severos, distantes, desinteresado, desconectado. Sos un papá que quiere estar cerca de nosotros. Creaste a la humanidad, Señor, para tener una familia, a hijos e hijas amados. Señor, te damos tantas gracias por eso, Señor. Y cuando nosotros nos fuimos para otro lado, Señor, vos proveíste un medio para abrir el camino de nuevo, tu presencia santa. Gracias a la cruz y el sacrificio de nuestro precioso Salvador Jesús. Señor, queremos dedicarte este momento, invitarte, esto es para ti, no para nosotros, aunque vamos a aprender algo de tu palabra. Espero que tu palabra ministre en los corazones, pero el momento de adoración es para ti, Señor. Que nos acordemos que estamos realmente cantando para una audiencia de uno, cada uno del corazón a tu corazón, Señor. Así que te dedicamos estas palabras, esta gratitud. Gracias y te bendecimos en esta noche. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en nuestros corazones, en nuestros hogares, y gracias por estar cerca, Señor. Señor, quiero decir una bendición para cada hogar, para cada persona, para cada vida que nos está escuchando. Y Señor, en esta noche especialmente elevamos ante ti los que están en duelo, los que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Que tu gracia los llene, tu paz los llene, en el nombre de Jesús. Te damos este tiempo, te amamos, Señor. Amén. A ver, sí. Amén. Bueno, quiero decirles como siempre que sería bueno si dejarían un comentarito ahí en los comentarios para que sepamos que están, porque si no, no sabemos si estamos solos
¿O quiénes están? Y bueno, ¿estás más, Manu? ¿Te fuiste? No hay Venite ahí atrás donde estabas antes. Pasa que estoy muy ¿Qué? seco para tocar. Ah, perdón, bueno. Entramos como entramos. Vamos a pasar un tiempito adorando al Señor entonces. Santo, santo, poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Dios de gloria, hoy tus santos se rinden ante ti. Santo, 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 poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Dios de gloria, hoy tus santos se rinden ante ti. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, santo, santo eres Dios. Santo, 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 poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Dios de gloria, hoy tus santos se rinden ante el santo, 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 poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Dios de gloria, hoy tus santos se rinden ante ti. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, santo, santo eres. Toda honra, toda bendición pertenece a ti. Todo poder es tuyo, Señor. Toda honra, toda bendición pertenece a ti. Todo poder es tuyo, Señor. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo es. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, santo, santo eres Dios, santo, santo eres. Una vez más, Dios, santo, santo eres Dios. Te adoramos en esta noche, Dios.
santidad se revele en toda la tierra, Dios. ¿Estás fuerte? Señor, que tu justicia se revele, se haga presente, Señor, en estos tiempos que hay tanta injusticia, tanta maldad, Señor, tanta deshonestidad. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. En secreto, en mi soledad, yo te hallo, allí estás. En secreto, en silencio te esperaré, solo a ti quiero conocer. Conocerte, quiero escuchar tu
sale de lo profundo de nuestro corazón, desde las palabras que alguien escribió o tus propias palabras. Estos momentos entre canciones son una oportunidad para expresar. Adoración es amor expresado. Queremos expresarle al Señor lo que sentimos, la gratitud, nuestra dependencia, nuestra admiración por su bondad. Señor, nos invitas esta noche a que vengamos a tu presencia. Todos los que están cargados y cansados, decís que venimos a vos y encontraremos descanso. Señor, esta noche queremos refugiarnos en tus brazos de amor, Señor. Cada persona que está angustiada, cansada de todo esto que está pasando, incierta por el futuro, temerosa. Señor, ayúdanos a buscarte hoy y pon nuestra confianza en vos, Señor. Todo sediento y débil también, ven a la fuente, sumerge tu corazón, tu dolor y tristeza, lavadas son en su misericordia. De lo profundo clamo a ti, diciendo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Todo sediento y débil también, ven a la fuente, sumerge tu corazón, tu dolor y tristeza, lavados son en su misericordia. De lo profundo clamo a ti, diciendo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Necesitamos tu presencia. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. De lo profundo clamo a ti. 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 Diciendo: Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven en cada corazón.
Espíritu, ven. Señor, yo te pido que en cada hogar, Señor, cada persona que está escuchando en esta noche, que te hagas presente, que te hagas real, que te reveles, Señor, con tu presencia manifiesta en cada persona, Señor, que está escuchando, que puedan sentir hoy un toque de tu amor, que puedan sentir tu paz, Señor, invadiendo cada hogar. Sí, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Cómo están todos? Si recién se unen a nosotros, aquí estamos en la Viña Mendoza Comunidad Cristiana, virtualmente, pero hoy tenemos un visita especial. Miren quién está ahí. El Manu Romero, ¿qué tal? ¿Quieres decir algo? Un saludo así. Saludo a todos y bienvenidos a la reunión virtual a la reunión streaming de la Viña. Así que bueno, acá estamos. Acá estamos. Y acá está Karina. Hola, Karina. Tenemos aquí invitado de lujo, por eso sonaba tan bonita la música. Estábamos con percusión y buenas voces. Gracias otra vez por acompañarnos. Gracias por hacer un ratito para visitarnos y esperamos que se queden. Queremos reconocer que hay personas que están pasando por momentos difíciles. Hay personas que están peleándola en un hospital. Hay personas que están con dificultades económicas con este tiempo tan complicado. Y bueno, queremos decir que lo que hacemos, esperamos que conecte donde ustedes están, porque no es meternos en una nube y pretender que las dificultades no están, sino es largarnos a la presencia de Dios y pedir que Él nos encuentre en estos lugares donde estamos. Cada uno de nosotros, ¿no es cierto? El Señor conoce qué clase de semana tuviste. ¿Qué clase de batallas has peleado? ¿Qué estás batallando en este momento? Y Dios tiene una ternura y una compasión más grande de lo que nos imaginamos. Él no está ajeno al dolor de los que están sufriendo, de los que están en duelo, de los que están añorando a alguien que ya no está más. Quiero decir que Dios tiene compasión por cada situación. Así que nos encomendamos a Él. Cuando decimos ven Señor Jesús, cuando decimos ven Espíritu Santo, es porque reconocemos nuestra necesidad y el Señor dijo: al que a mí viene no lo echo fuera. Así que bueno, solo que sepan que donde quiera que estás, el Señor está cerca, más cerca de lo que vos te piensas, está a una oración de distancia. Todo lo que tienes que hacer donde estés es clamar, invocar su nombre, decirle: Señor, ayúdame con esta situación, con esta dificultad. Ya oramos antes, ¿no es cierto? Pero lo mismo, Señor, Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, este estudio. En el nombre de Jesús, danos un corazón que recibe lo que tú tienes para nosotros. Y estamos entusiasmados de meternos en el libro de el Evangelio de Marcos. Es no le quiero robar el discurso a mi esposo, pero va a estar bueno. Es muy linda seguir los pasos de Jesús a través de este Evangelio. Así que están bienvenidos. Gracias otra vez por unirse a esta transmisión. Bueno, entonces, como dijo Karina, vamos a estar en esta serie por lo menos por los próximos 3 o 4 meses, porque la vamos a tomar bien despacito y para sacarle todo el jugo, porque se trata de descubrir a Jesús. En la vida cristiana se trata de conocer más a Jesús, como cantamos recién: quiero conocerte más, Señor.
y aprender a vivir la forma que Él quisiera que vivamos. Entonces, y este estudio va a estar bueno, seguro. Pero lo que tenemos es un pequeño video que vamos a ver si funciona. Esta mañana no funcionó. Pero vamos a ver, es un experimento, pero es un YouTube que es de 5 minutos que es como que da un repaso como para a vista gorda de qué se trata el Evangelio de Marcos y todo eso. Así que ahí va, dedos cruzados. El Evangelio de Marcos es un libro de la Biblia sobre la vida de Jesús. La tradición más antigua y confiable nos dice que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos. Marcos no simplemente tomó al azar un montón de historias acerca de Jesús y las puso juntas. Él diseñó este libro para abordar algunas preguntas muy específicas acerca de si Jesús era o no el Mesías judío. Paremos ahí, porque este es un término con el que muchas personas, como yo, no están familiarizadas. El Mesías era una figura de un rey, en ocasiones llamada el Hijo de Dios, que Israel estaba esperando para venir y establecer un reino aquí en la tierra. En los tiempos de Jesús, Israel estaba ocupada por Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera, expulsara a los romanos y gobernara como rey. Pero Jesús no expulsó a los romanos. De hecho, ellos lo mataron. Esto nos trae al punto exacto al que Marcos quería llegar en su libro. En la primera mitad, él se concentra en quién es Jesús. ¿Es él realmente el Mesías? En la segunda mitad, él aborda cómo Jesús se convirtió en el rey mesiánico. Justo en el medio del libro está una historia fundamental que une las dos mitades y en la que Jesús responde ambas preguntas. Ok, hablemos de la primera mitad del libro. ¿Quién es Jesús? Marcos deja muy claras sus creencias sobre Jesús desde el inicio del libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las siguientes historias es de Jesús siendo bautizado. La voz de Dios anuncia desde el cielo: este es mi Hijo. No podría ser más claro. Está presentando a Jesús como el Mesías. Sí, pero mientras lees la primera mitad de Marcos, notarás que algo realmente interesante comienza a suceder. Jesús anda sanando a todas estas personas y constantemente les dice que mantengan el secreto de quién es Él. Esto sucede muchas veces en el registro de Marcos. Esto es muy extraño. Sí, ¿por qué guardar el secreto? Recuerda, muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes acerca de quién sería el Mesías y de lo que haría. Jesús no quiere que la gente malentienda lo que significa que Él es el Mesías de Israel. Entonces, con todo eso en mente, llegamos a la historia fundamental en el centro del libro, donde Jesús se aparta con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice lo que todo el mundo ha estado diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego sucede algo nuevo, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. No es lo que ellos esperaban. Él dice que sufrirá y morirá, y gobernará convirtiéndose en un siervo, o en sus propias palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro se sobresalta al escuchar esto. Él reprende a Jesús porque no hay forma en que él dejará que Jesús muera. Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás. Algo verdaderamente intenso. Realmente lo es, pero resalta lo importante que era para Jesús que sus discípulos entiendan quién Él realmente es. Y entonces, aquí en esta sección fundamental, Jesús trata de tener esta conversación con ellos en 3 diferentes ocasiones. Cada vez, ellos responden confusos y con miedo. Ok. Esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde Marcos aborda la pregunta sobre cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Es la última semana de la vida de Jesús. Él va a Jerusalén, entra en conflicto con los líderes religiosos y es arrestado. Lo llevan a juicio como alguien que está pretendiendo ser el rey de los judíos. Hasta le dan una corona y una capa púrpura, como las de un rey, pero todo es un chiste cruel. Luego se burlan de él. Lo golpean y lo cuelgan de una cruz, donde muere. Es aquí, en esta escena crucial, donde nos encontramos con un nuevo personaje. Un soldado romano. Quien de pronto comprende todo lo que está pasando. Él dice: ciertamente este es el Hijo de Dios. ¡Qué locura! Es un enemigo quien primero lo entiende todo, que el rey mesiánico de Israel es Jesús, el crucificado. Esa es la estructura del libro de Marcos. Pero el libro no termina con Jesús muerto en la cruz. No, al tercer día, unas mujeres van a visitar la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Hay un ángel parado en ella que les instruye a que vayan y den las buenas noticias de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero en lugar de ello, ellas salen corriendo y no le dicen a nadie porque tienen miedo.
Y así es como termina el libro. Lo cual es un final abrupto. Sí, es tan abrupto que escribas posteriores le agregaron un final que da cierre a la narración. Encontrarás que esa porción en tu Biblia tiene una nota al pie que indica que fue añadido mucho tiempo después. Pero Marcos es un narrador brillante. Él intencionalmente concluyó el libro de manera abrupta. A través de todo el libro, los discípulos han estado confundidos con el plan de Jesús de entregar su vida, con la historia en medio del libro y ahora con el final. Y es como si Marcos estuviera reconociendo cuán abrumadora es esta declaración de Jesús. Él quiere que tú, el lector, luches con ella por ti mismo. ¿Es este Jesús crucificado el Mesías que han estado esperando? Bueno, chicos, gente, qué poderoso ese video. Me quedé así como estoy metido en el video ahora, en vez de estar pensando en lo que vamos a hablar. Pero bueno, fue muy poderoso. Esta gente se llama el Bible Project o el Proyecto Biblia y hacen estos videos sin fines de lucro. Tienen como un crowdfunding que es como que la gente dona y cuando tienen plata hacen un video nuevo. Y tienen de muchos de los libros del Nuevo Testamento, muchos del Antiguo Testamento, de todo tipo. Pero bueno, se nos va el tiempo. Así que bueno, empezamos con el estudio de San Marcos. Y para empezar, o sea, hay muchas cosas que ya dijo la película, ¿no? Pero solo para resumir un poco, la palabra evangelio significa buenas noticias. Y entonces el Evangelio de Marcos relata las buenas noticias sobre Jesucristo. Históricamente siempre se ha dicho que Marcos es el autor, o Juan Marcos se le dice, aunque no está especificado en ningún lado, aún así hay indicios así de que es él, porque incluye algunos detalles que otra gente a lo mejor no sabría. Entonces, ¿quién es Marcos? Sabemos que vivía en Jerusalén, era joven. Dice que en Hechos que los discípulos se reunían en la casa de su madre, que también se llama María. Había muchas Marías en la historia de la Biblia. Y en Hechos leemos que después hizo viajes misioneros con Pablo, después con Bernabé. Pero dicen también que fue discípulo de Pedro. Inclusive en 1 Pedro 5:3, Pedro lo llama mi hijo. O sea, se ve que tuvo una relación muy cercana con él, ¿no es cierto? Y entonces por eso se cree que lo que relata en este evangelio es lo que vio Pedro y se lo contó a él. O sea, viene del punto de vista de Pedro, que obviamente estaba muy cerca de Jesús, porque Marcos en esa época era muy joven todavía, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los evangelios fue escrito de un punto de vista diferente, especialmente distinto así sobre cuál es el enfoque sobre Jesús, ¿no es cierto? Y dicen que es porque esto está fuerte. Ahora cuando vayamos al negro, yo voy a salir más fuerte. Me perdí, perdón. Que dice que el Evangelio de Marcos se enfoca en Jesús como siervo o como sirviente. Y el Evangelio de Marcos es muy breve, es el más corto de los Evangelios, es sencillo, es bien conciso y empieza directamente con el ministerio de Jesús a los 30 años, o sea, no cubre su nacimiento, las genealogías, todas esas cosas que los otros evangelios dicen. Y como dijeron recién en la película, más de un tercio del evangelio está dedicado a la última semana de la vida de Jesús, porque ese fue el propósito principal de su ministerio, vino a morir, ¿no es cierto? Entonces, leamos los primeros 20 versículos del capítulo 1. Dice así. Si quieren buscarlo en su Biblia, Mirta, si estás ahí, búscalo en tu Biblia para leer. Les voy a dar un segundo, lo busquen, pero Marcos capítulo 1. Dice, el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él.
Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas, qué rico, y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y también se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, porque eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Acá hay mucho, aunque son solamente 20 versículos, hay un montón de cosas que podríamos cumplir. ¿Qué? Es largo, pero vamos a cubrir las partes importantes. Entonces, como dije, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Entonces, cuando Marcos, puede ser la otra cosa, dice el comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, está diciendo, acá empiezan las buenas noticias que quiero compartir con ustedes. Y esto tiene que ver con el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. O sea, el libro se trata de Jesús y de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces la palabra Cristo, de Jesucristo, o la palabra Mesías, como decían los hebreos, significa lo mismo, quiere decir ungido, o sea, la persona ungida de Dios. Entonces Marcos inmediatamente, para disipar cualquier duda, dice, esto se trata de que no es una narración histórica o una historia sobre la vida de una persona llamada Jesús, sino es un documento destinado a demostrar que Jesús realmente es el elegido, el ungido, el Hijo de Dios. Entonces Marcos a continuación empieza su historia con la historia de Juan el Bautista. Ahora, Juan fue enviado especialmente por Dios para preparar los caminos de las personas para recibir a Jesús. O sea, el mensaje de Juan, como así después fue el de Jesús, ¿no es cierto?, siempre comienza con arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir básicamente apartarte de tus pecados. Significa reconocer y alejarte de las cosas malas que habías estado haciendo. Y eso deja tu lugar en un lugar de abertura para poder recibir el Evangelio. Y en el versículo 2, Marcos cita acá un pasaje del libro de Isaías, capítulo 40, y también hay un pedazo de Malaquías, capítulo 3, que ellos profetizaban acerca de un mensajero de Dios que vendría a anunciar la llegada del Mesías, de Jesucristo. Entonces leemos en el versículo 4 que Juan el Bautista es el cumplimiento de esa profecía. Y creo que es interesante notar que Juan el Bautista no andaba buscando personas para bautizar, sino él simplemente se fue al desierto, se quedó allí, y la gente venía en masa para verlo, ¿no es cierto? Miles de personas venían de todos lados, y para mí eso demuestra que había realmente un hambre de la presencia de Dios. O sea, es como que tenían la carga de sus conciencias o de sus cosas malas que habían hecho, ¿no es cierto? Entonces querían venir a librarse de esa carga, y Juan lo hacía. Pero dice Juan, yo solo soy un mensajero, no soy la verdadera solución para tus problemas, porque dice, yo bautizo para el perdón de pecados, pero detrás de mí viene una persona más poderosa que yo, y yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el bautismo de Juan
era una señal visible de que una persona estaba dispuesta a renunciar a su vida pecaminosa, ¿no es cierto? O sea, yo vengo, renuncio a mi pecado y por lo tanto me bautizo para hacer como una declaración, ¿no es cierto? Pero eso era solamente temporal, porque sin el poder del Espíritu Santo realmente no hay forma de no volver a lo mismo. O sea, volvés a estar en el mismo pecado de antes, ¿no es cierto? Una y otra vez. Pero con el Espíritu Santo ahora tenemos el poder de vivir una vida que realmente agrada a Dios, porque el Espíritu Santo no solo nos da fuerza, sino que nos va renovando y transformando, y cada vez día a día somos más parecidos a lo que Cristo quiere que seamos, ¿no es cierto? Y ese bautismo del Espíritu Santo obviamente ocurrió en el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Y de ese día en adelante el Espíritu Santo comenzó a ser distribuido, derramado gratuitamente. Y todo lo que tenés que hacer es pedirlo. Y es como dije la semana pasada, nosotros en la Viña creemos que uno es llenado o bautizado la primera vez, ¿no es cierto? O sea, inicialmente, pero después tenés que seguir pidiendo ser llenado todos los días, porque necesitamos esa presencia del Señor constantemente. Gratuitamente. Ups. Estoy. Anda la televisión. Bueno, quiero hablarles un poco también del arrepentimiento, porque ese fue el mensaje, como dije, más importante de Juan. Porque el mensaje de Juan era preparar el camino del Señor, dice en Isaías, para enderezar los caminos. O sea, Juan tenía un solo mensaje, que era el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y entonces todas estas personas acudían a él en el desierto porque se daban cuenta que su pecado los mantenía separados de Dios, igual que nosotros ahora, ¿no es cierto? Porque desde el punto de vista de Dios, el pecado es una cosa muy seria, es una barrera de separación, como también lo vimos en Efesios, ¿no es cierto? Porque Dios es santo, como también cantamos hoy, y no hay lugar para el pecado en su presencia. Entonces, la manera de que nos acercamos a Dios, por definición, tiene que involucrar el arrepentimiento. O sea, tenemos que poder dejar de lado de nuestra vida que desagrada a Él y abrazar una vida de buscarlo a Él, ¿no es cierto? Inclusive una persona que no conoce a Dios todavía está consciente cuando peca. O sea, la gente cuando hace las cosas malas saben que las hacen. O sea, a lo mejor se hacen los que no les afecta, pero en realidad sí los afecta, ¿no es cierto? Porque somos seres creados en la imagen de Dios, por lo tanto tenemos una conciencia que nos avisa cuando estamos haciendo cosas que desagradan a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, el rey David era un gran ejemplo del arrepentimiento porque sus muchos pecados son conocidos. Uno lee y todas las cosas que hizo malas están así, enumeradas una tras otra, ¿no es cierto? Pero sin embargo decían que él era una persona conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible? ¿No es cierto? Pero es porque cuando él pecó, inmediatamente se arrepentía. Y como dice en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueve la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. O sea, lo que David más temía era no poder estar en la presencia de Dios. Y él sabía que su pecado lo apartaba. Y decía, dame un espíritu obediente. O sea, él quería estar siempre obediente a Dios. Y algunas personas se creen que el arrepentimiento se trata solamente de un sentimiento, ¿no es cierto? O sea, sentir pena porque pequé y ahora me siento mal, ¿no es cierto? Y bueno, está bien sentir pena por tu pecado, pero arrepentirse no se trata de sentimientos, es una palabra de acción. Y Jesús nos dijo que tenemos que tener un cambio en nuestra mente, también en nuestras acciones. O sea, no solamente sentir pena por lo que hicimos, sino el arrepentimiento habla de un cambio de dirección. No solo algo que sentimos en el corazón. Y el arrepentimiento también es el mensaje principal de Jesús, ¿no es cierto? Como vemos acá en el versículo 15, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. O sea, tampoco es suficiente solamente creer en Jesús. Seguir a Jesús requiere un cambio de corazón, un cambio de comportamiento. No solo seguís a Jesús, sino también tenés que dejar atrás tu pasado. Así que continuando con la historia del versículo 9, ¿cómo andan ustedes bien? Estuve hablando y sin parar ahí.
Sí, pero ahora bien, vamos al 9. Entonces, Jesús vino para ser bautizado por Juan, ¿no es cierto? Y lo interesante es que Jesús no necesitaba ser bautizado por arrepentimiento o perdón de pecado, porque Jesús no tenía pecado. Pero yo creo que Jesús se dejó ser bautizado porque eso era de acuerdo con su misión en la tierra, que era venir a hacer la voluntad del Padre y también identificarse con los humanos pecadores, ¿no es cierto? En el Evangelio de Mateo, cuando cuenta esta misma historia, leemos que al principio Juan no quería bautizarlo, ¿viste? Y protestó. Pero obviamente Jesús era la persona que Juan había estado profetizando toda su vida. Decía, va a venir esta persona y es Jesús y es el Mesías. Y era muy raro tener que bautizarlo a él. Pero Jesús le dijo, no, tenés que bautizarme para que se cumpla las reglas de Dios. Y así lo hizo, ¿no es cierto? Ahora, después en la historia sigue, dice que cuando Jesús salió del agua, después de ser bautizado, dice que los cielos se abrieron y dice que el Espíritu de Dios descendió en forma corporal, o sea, en forma de una paloma y aterrizó sobre él. Ahora no dice que todos vieron esto, dice que Jesús lo vio y en otro evangelio dice que Juan también lo vio. O sea, esto de la paloma y todo no era una cosa que todo el mundo vio, pero sí la voz que siguió, que dice, tú eres mi hijo amado y estoy muy complacido contigo. Eso sí fue una cosa audible, pero la gente que no entendía mucho pensaba que era un trueno, o sea, no lo podían entender, ¿no es cierto? Pero a mí me parece tan fantástico que para Jesús, ¿no es cierto?, que el mismo Dios, el Padre, lo afirmó así públicamente, ¿no es cierto? Entonces Jesús comenzó su ministerio con la completa afirmación de su Padre. Dice, vos sos mi hijo amado y yo estoy con vos. No estoy enojado contigo, te apoyo en todo lo que hagas, ¿no es cierto? Y también una confirmación para Juan, porque él está anunciando que va a venir esta persona y dice, sí, realmente Jesús es la persona. Mi trabajo está completo, porque anuncié a Jesús y Dios mismo acaba de decir que Jesús es el cumplimiento de la profecía, es el verdadero Mesías. Y también me gusta que el Espíritu descendió en forma de paloma, porque podía haber bajado como un águila, como un halcón, como un león hasta, ¿no es cierto? O sea, en muchas cosas, pero las palomas son aves que son dóciles, ¿no es cierto? Son pacíficas, no son amenazantes, no se resisten, no se defienden, son animales muy mansos. Y yo creo que la paloma demuestra la obra así también del Espíritu Santo, que es manso y es fiel, no es violento, ¿no es cierto? Nos trata con delicadeza. Y también me hace acordar la historia de la paloma de Noé, que cuando querían ver si se había bajado el agua, pues sacaron una paloma y la paloma representa esperanza, ¿no es cierto? También representa un nuevo comienzo. Entonces, esto fue una cosa genial, pero después viene algo no tan genial, porque dice que inmediatamente Jesús fue llevado al desierto, dice impulsado, pero realmente en el griego dice como que lo esforzaron, o sea, lo obligaron a ir al desierto. Dice que fue tentado por Satanás durante 40 días. Es como pasar del evento más genial, más glorioso, al evento más bajo posible, ¿no es cierto? Estar ahí tentado por el mismo diablo durante 40 días. Aparte dice que había fieras, animales salvajes. Por 40 días no comió. Entonces, o sea, Jesús podía haber no ido al desierto, podía haber dicho, no, Dios ya me consagró, acá estoy listo, voy a ir a predicar, pero no, él obedeció y el Espíritu lo mandó al desierto. Entonces fue voluntariamente, ¿no es cierto? Y yo creo que es otra forma de que Jesús se identifica con los pecadores, así como se identifica a través del bautismo. Dice en Hebreos que Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros. Entonces Jesús también se puede identificar con nosotros en nuestra debilidad, ¿no es cierto? Aunque dice que Jesús nunca cayó en la tentación, pero sí fue tentado. Y bueno, el detalle de todo lo que pasó en el desierto se encuentra en los otros evangelios, pero el tiempo de prueba dice que fue 40 días, que también 40 es un número muy interesante porque, por ejemplo, los israelitas estuvieron en el desierto por 40 años, el diluvio duró 40 días, ¿no es cierto? O sea,
Jesús tuvo que enfrentar este momento específico porque Dios iba a salir de ahí, listo, ahí sí que iba a estar listo para empezar su ministerio. Y sabemos que Dios estaba con él porque dice que el Padre envió ángeles para administrarlo. Después de los 40 días de todo lo que sufrió, le mandó ángeles para alimentarlo, para restaurarlo, ¿no es cierto?, físicamente. La palabra ángel quiere decir enviado o mensajero. Y yo creo que hoy todavía hay ángeles que ministran a nosotros los hijos de Dios. Y es un tema muy largo para hablarlo hoy, pero tengan en cuenta que los ángeles que ministraron a Jesús también nos ministran a nosotros. Bueno, después dice que después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Es como que Juan terminó su ministerio y bueno, la historia de él es un poco triste y más adelante Marcos lo va a decir más en detalle lo que pasó, pero básicamente fue encarcelado y después asesinado por decir la verdad, por decirle a un tipo que estaba haciendo lo que no tenía que hacer y lo metieron en una cana, ¿no es cierto? Pero me parece interesante que Jesús no comenzó su ministerio antes de que Juan había terminado el suyo. Y dice acá que Jesús empezó su ministerio en Galilea, que es también el lugar donde Jesús pasaría la mayor parte de su ministerio, ¿no es cierto? ¿Y cuál era su mensaje? En primer lugar dice que eran buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Dice que el reino de Dios está cerca. Y nosotros hablamos mucho de esto, ¿no es cierto?, cuando estudiamos el reino de Dios hace varios meses. Pero la razón de por qué el reino de Dios estaba cerca es porque el rey estaba ahí. El rey había llegado. Jesús es el rey. Y donde Jesús iba, las cosas cambiaban. Las vidas eran cambiadas, personas eran sanadas, personas eran liberadas, exponían mentiras y falsedades. Y básicamente deshacía todo lo que Satanás había hecho de lo malo, ¿no es cierto? Entonces cuando Jesús dice, se ha cumplido el tiempo, es porque realmente empezaba una nueva era, la era del reino de Dios en esta tierra. Entonces el reino de Dios, como también lo hablamos en esa época, no es un lugar. El reino de Dios es básicamente todas las partes donde se acepta el gobierno de Dios, pero consiste de personas, las personas permitiendo que Dios gobierne en sus vidas. O sea, Dios siempre fue rey, no es que antes no tenía un reino y ahora sí, Dios siempre fue el rey. Pero ahora su reino está presente en los corazones de las personas que lo siguen a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando te convertís en parte del reino, literalmente sos una nueva persona, sos un nuevo ciudadano y dejás atrás tu pasado y empezás a vivir una vida nueva empoderada por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo te convertís en una persona del reino? Jesús dice, arrepiéntanse y crean. O sea, ya hablamos del arrepentimiento, ¿no es cierto? Cuando dice creer es más que simplemente reconocer con tu mente que una cosa es cierta, ¿no es cierto? O sea, reconocer con tu intelecto que Jesús existió, ¿no es cierto? Las cosas que Jesús dijo, pero realmente creer en Jesús es una relación de confianza, de dependencia en Jesús, de fe y de vivir una vida que refleja los valores del reino. Así que arrepentirse y creer, pero la tercera cosa que menciona Jesús es seguir. O sea, ser parte del reino no solamente quiere decir dejar atrás tu vida y creer en Jesús, sino también quiere decir seguir a Jesús. Y esto nos va a llevar al último párrafo que vamos a ver hoy, que seguimos en el versículo 16, que dice, Jesús estaba pasando por la orilla del mar de Galilea y vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, ven, síganme y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Ahora imagínate si vos trabajas, suponete trabajar en un almacén, en una oficina o en una obra de construcción, lo que sea, ¿no es cierto? Y pasa alguien por la calle y te dice, seguime. O sea, te levantarías y dejarías todo
para seguirle a esta persona. O sea, ¿qué tenía Jesús de atractivo? ¿No es cierto? Que la gente dejaba todo inmediatamente para seguirlo. O sea, era el amor que él tenía, que veían en sus ojos, era su autoridad, era la presencia de Dios en él. O sea, realmente no sabemos, pero eso es exactamente lo que hicieron estos primeros discípulos. Dejaron atrás sus trabajos, su sostén, sus familias, dejaron todo y siguieron a Jesús. Ahora bien, tengo que aclarar que Jesús había conocido a estos 4 discípulos antes, no era que nunca lo habían visto, ¿no es cierto? Porque ellos habían sido seguidores de Juan, como vemos en el capítulo 1 de Juan, por lo tanto no era una fe ciega. Y yo creo que eso también es importante porque la Biblia no promueve una fe ciega. O sea, la fe que habla de la Biblia siempre viene también unida a la capacidad de razonar. O sea, la forma de saber de qué se trata la fe y ir sabiendo lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Jesús le dice a Santiago, Juan, Pedro y Andrés, los voy a enviar a pescar, pero no peces, sino hombres, personas. O sea, y ese es el llamado del reino, ese es el llamado para nosotros hoy, ¿no es cierto? Compartir las buenas noticias con los demás y llamarlos a ellos también a seguir a Jesús. Jesús le dice a los discípulos, síganme y yo les voy a mostrar cómo se hace. Y así también nosotros formamos otros discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Los invitamos a ministrar junto a nosotros y a aprender de cómo hacemos. O sea, no es un liderazgo de mandar a decirle a la gente que haga las cosas, sino de hacerlo junto con ellos, ¿no es cierto? Y que ellos aprendan, por ejemplo. Ese para mí es el verdadero liderazgo. Jesús no obligó a nadie a seguirle, pero la gente lo seguía y él solo con ser como es, la gente aprendía a ser seguidores de Jesús. Y una cosa que también me encanta para cerrar ya es que Jesús no fue a los ricos, no fue a los poderosos, no fue a los intelectuales para encontrar a sus discípulos, sino se dirigió a gente común, gente trabajadora. En este caso los pescadores eran trabajadores comunes, sin ni siquiera educación, ¿no es cierto? Pero dice en 1 Corintios 1:27 que Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y realmente lo que Jesús necesita es una persona que esté dispuesta. Y Él hace lo demás. El poder del Espíritu Santo te transforma. Es como a Pedro, que lo convirtió de un pescador así, y una persona desbocada también, ¿no es cierto?, a un poderoso predicador y un líder de la iglesia. Y dice en Hechos que la gente se asombraba porque decían que eran estos rudos galileos, pero hablaban y expandían de la palabra de Dios, viste, como si supieran. Entonces, bueno, voy a terminar con esto. Quiero dejarlos de nuevo con estos 3 simples pasos de cómo entrar al reino de Dios. Puedes ir a la otra pantalla. Arrepentirse, que es confesar y apartarte de tus malas acciones o pecados, como dice la Biblia. La segunda es creer que Jesús es el Hijo de Dios que vino a quitar tu pecado para que puedas acercarte a Dios. Y la tercera es decidir vivir una vida siguiendo y obedeciendo a Jesús. Y ese es el mensaje básico del reino. Y Jesús todavía lo está predicando hoy. Todavía está invitando a gente que entren en el reino, que formen parte de su reino, pero ahora lo hace a través de nosotros. O sea, Jesús no está acá presente, pero nosotros estamos acá para también llamar a la gente que vengan, que se arrepientan, que crean y que lo sigan. Y te digo, si vos no sentís que tenés una relación con Jesús, con Dios, no es demasiado tarde para aceptar su invitación y para convertirte en parte del reino de Dios. O sea, hoy puedes dar ese paso de volver de tu vida que sabes que desagrada a Dios, de creer en Jesús que dice que Él es el camino, la verdad y la vida, la forma de acercarse al Padre. Y después vivir una vida de obedecer a Jesús y tratar de vivir una vida que le complace a Él. Entonces, yo te invito, si querés hacer ese paso, si querés tomar esa decisión, habla con nosotros, con Karina o conmigo a través de un WhatsApp o un mensaje por Facebook, lo que sea, porque queremos ayudarte, queremos orar por vos. Pero nosotros creemos que Jesús es la salida, es la solución de este tiempo de dilema que vivimos. Y ser parte del reino de Dios es algo que te libera, algo que es como que
te lleva a otro plano, porque somos nuevos ciudadanos de un nuevo reino de Dios y no pertenecemos más a nuestra vida vieja. Así que bueno, lo voy a dejar con Karina para que cierre este tiempo. Hola otra vez, aquí estamos. Esto fue un estudio bastante largo, el pasaje cubre muchas cosas, así que no quiero agregar demasiado, pero una cosa que pensaba esta mañana también, la idea del arrepentimiento, no es solo de cosas terribles, ¿no es cierto? Una persona que es un gran criminal y de repente se arrepiente y le da su vida al Señor, y hay testimonios espectaculares, ¿no es cierto? De gente que estaba en la droga, completamente dominada, y de repente el Señor rompió esas cadenas. Dios hace cosas tremendas y creemos en el poder de Dios, creemos que el Evangelio es poder de Dios relevante hoy día, no solo en el tiempo de Jesús, y por eso la invitación de Dios es para hoy también. Pero yo pensaba, a lo mejor una persona que ha hecho cosas terribles y de repente se arrepiente, pero hay cosas que son más sutiles y que también nos alejan de Dios. Indiferencia, apatía, independencia. Cuando habiendo conocido al Señor, hay días que yo vivo mi vida bastante independiente de Dios y es como que hablo con Él a la mañana, Señor, hago mis oraciones, después vivo la vida como si Dios no existiera. Y yo creo que eso es algo de que merece ser reconsiderado cuando hablamos de arrepentimiento. Entonces, pensaba también, voy a decir una cosa más. Algo más es cuando esto está contando la historia de primero Dios envió a Juan el Bautista y de repente aparece Jesús. Yo quiero dar la perspectiva que la Biblia da. Vivimos en el mundo en una cultura multipluralística de que hay muchas opciones. Es como uno llega a la heladería y ¿qué voy a comer? Y vainilla, frutilla, me gusta la granizada, lo que fuera. Es como si el cristianismo fuera uno más de los sabores que yo puedo elegir. Pero la verdad que no, Jesús no vino a fundar una religión, número uno. Segundo, Jesús no es uno más que venía con una filosofía nueva para que alguien lo piense. Si alguien estaba aburrido, no sabía qué seguir, bueno, que lo sigan a Él. No fue así. Realmente el Señor el libro de Juan dice que Él creó todo lo que existe. Él es el Dios preexistente. Antes de la creación, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo existían como una unidad. Ellos de repente planearon, ¿no es cierto?, crear este mundo, la realidad que conocemos. Entonces, es como, y nosotros, habiendo sido recipientes de ¿cómo se llama? El libre albedrío, Dios nos dio libertad para elegir, ¿para qué lado vamos? Elegimos para el otro lado. Es la tendencia humana, ¿no es cierto? Pero eso requería reparación. La persona, hoy en día vivimos en una forma independiente de Dios. El mundo es un testimonio, porque Dios no está somos buenos para echarle como humanidad. A Dios le echamos culpa de todas las cosas terribles que pasan, pero lo hemos echado de las escuelas, lo hemos echado del hogar, lo hemos echado, ya no se puede hablar de Dios libremente en muchas sociedades. Bueno, esa es la razón. Y Jesús vino a este mundo para reparar ese problema, para caminar una vida sujeta al Señor, modelar lo que es la vida del reino, modelar el reino, la sanidad, la restauración del reino y últimamente para morir en la cruz. Porque la única forma de reparar el daño que fue causado cuando nos separamos de Dios es que alguien tenía que pagar la deuda. Y Él ofreció pagarlo por nosotros. Entonces, Dios podría haber venido y exigido, podría haber venido y obligado, porque este mundo es de Él, lo hizo Él. Él creó todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Pero en vez Él vino, modeló humildemente. Él fue el rey, que es servidor, que vino a lavar los pies de sus discípulos, a sentarse en el pastito con la gente, a servirnos, a enseñarnos el camino, a morir por nosotros. Y Él vino a extender la invitación del reino. Y Él dice, arrepiéntanse, crean y sigan. Yo creo que estas tres palabras que hemos visto hoy
no solo es para cuando uno decide cambiar de dirección y empezar una vida nueva, si nunca lo conociste al Señor y de repente el Señor te está tocando el corazón y quieres responder a esa invitación, eso es el comienzo de una vida nueva. Pero aquellos que hemos caminado con Dios, a veces por años, necesitamos reconsiderar esto. Cada día. Yo tengo que pensar en arrepentirme de todas las pavadas que uno hace. O sea, no es que uno se convierta en perfecto el día que le da la vida a Cristo, sino que empezamos a caminar con Él y Él nos va cambiando el corazón, ¿no es cierto? Pero yo digo, arrepentirse cada día de mi independencia, como dije antes, de mi indiferencia, de mi apatía, creer lo que Dios dice de mí. Hoy en día escuchamos muchas voces, no todas son ciertas, con todo respeto. ¿Cómo sabemos la verdad? La verdad es lo que encontramos en lo que Dios dice, su palabra es verdad, y el Señor, las palabras que Él dijo son verdad, y seguirlo. Cada día a veces hace falta tener bastante coraje para seguir al Señor, pero nuestra vida va a tomar mucho más significado. Entonces, los invito, hoy estamos empezando este viaje a través del Evangelio de Marcos. Los invito para que se comprometan a seguirnos cada semana, a leerlo. Si tienen un Nuevo Testamento, una Biblia, léanla en casa. Pueden googlear Marcos capítulo 1 y les va a dar un montón de versiones. Está en el internet, está tan accesible para ir sabiendo de qué vamos a ir cubriendo. Así que estamos con alegría de empezar este viaje y pido que el Señor nos revele a nuestro corazón. No es una cosa no es una cosa intelectual, sino que lo que estamos hablando espero que llegue a nuestros corazones. Así que, ¿quiero orar a usted? No, ahora yo. Muy bien. ¿Por qué no cerramos este tiempo? De nuevo, gracias por unirse a esta transmisión. Los bendecimos y bueno, oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las historias que tú te preocupaste para que llegaran a través de tantos miles de años, llegaran a nuestras manos, Señor, para que podamos conocer tu corazón, Dios eterno, creador de todo, tu amor por tu creación, tu invitación. Estás buscando hijos que quieran ser parte de tu familia, Señor, y gracias que abriste el camino a través de Jesús. Pido, Señor, que nos vayas enseñando este mensaje del Evangelio, que es buenas nuevas, que es buenas noticias. Es algo que todos queremos escuchar, Señor. A pesar de lo que a veces escuchamos por ahí, que es tan negativo en cuanto al Evangelio, tu palabra dice, es buenas nuevas de salvación, de favor del reino de Dios. Señor, pido que bendigas a cada persona escuchando esto, ahora, más adelante, más tarde en la semana. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y Señor, pido que liberes sanidad, que liberes restauración, esperanza, coraje, fe a nuestros corazones. Gracias que estás dispuesto a encontrarnos en el lugar donde estamos. No esperaste que seamos perfectos para darnos atención, sino donde estamos, puede tu Espíritu viene a tocar nuestros corazones. Nos entregamos a ti una vez más para poder seguirte esta semana, Señor, donde tú nos guíes. Y Señor, te damos gracias por haber estado presente en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gente, ha sido un placer estar con ustedes en esta noche. Gracias por estar. Iglesia, les decimos como siempre que nosotros oramos por ustedes todos los días, por vos también, Manu. Y si tienen motivos de oración aparte, mándenos un WhatsApp, pongan un mensaje aquí, pero aguantaremos esta cuarentena juntos y algún día se terminará y nos podremos ver la cara. Así que esperamos ese día. Mientras tanto, que tengan una buena semana. Como dijo Karina, sigan a Jesús, caminen con Jesús y nos arrepintamos todos los días. Y bueno, que Dios esté con ustedes, cada uno en su casa, protegiéndolos, cuidándolos, proveyendo por sus necesidades. Y nos vemos el domingo que viene a esta misma hora en este mismo canal, el Vaticanal. Chao, los queremos mucho.